Se está grabando. Ya, muy bien. Buenas tardes nuevamente. La clase, como ustedes bien saben, consta de media hora, así que vamos a tratar de ir revisando la guía rapidito y ustedes me van viendo bueno, me van preguntando sus dudas, obviamente. Yo al principio voy a hacer mención al contenido, lo voy a explicar en pantalla y después de eso vamos comentando, ¿ya? Bien, nos encontramos en la tercera actividad. En este caso corresponde a estadística y lo que vamos a ver esencialmente son las tres medidas de tendencia central más utilizadas dentro de la estadística en un estudio, ¿ya? Es importante que puedan leer un poquitito al principio de la actividad. Yo les dejé una pequeña introducción con algunos ejemplos de cómo se utiliza la estadística en nuestra vida cotidiana, ¿sí? La estadística en realidad se utiliza en todas partes. Nosotros cuando nos encuestan ya no están haciendo estadística y es para ver cómo actuar una vez que ya nos encuestaron, cómo actuar después de acuerdo a esos resultados, a esos datos que obtienen los encuestadores. En nuestro país, por ejemplo, la encuesta más grande que hay es la del censo. Ahí donde ellos identifican, en este caso el gobierno, en qué condiciones vivimos, cuántos habitantes hay por casa, cuántos habitantes hay en una comuna, en una ciudad, y de acuerdo a eso se trabaja, ¿me entienden? Entonces, todo lo que es estadística es para esto, ¿sí? Para que nosotros podamos accionar después de acuerdo a los datos que tenemos. Ahí yo les mencioné un ejemplo del supermercado, que generalmente los productos de primera necesidad siempre se encuentran al interior del supermercado. ¿Y esto por qué pasa? Porque el supermercado necesita vender y no solamente que se lleven el pan, ¿me entienden? Que es lo que más se vende. Entonces, para que uno llegue al pan, si se dan cuenta, al final del supermercado siempre va a estar el pan. Hay que pasar por varios pasillos en donde van a encontrar muchas ofertas y seguramente el carro no se va a ir solo con el pan. Pero esto ha sido solo en base a estudios estadísticos, ya en base a las encuestas que se hacen afuera de los supermercados, en base a lo mismo que ven los administradores del supermercado y en cuanto a lo que se lleva la gente al comprar. Así como esos estudios hay muchos más, ¿sí? Para aprovechar el tiempo vamos a ir avanzando y como yo les decía, vamos a partir con las tres medidas de tendencia central, que son las más utilizadas. En primer lugar, yo les puse acá la moda, ¿sí? Que tiene que ver con, si ustedes que leyeron un poco la guía, la moda es el dato en realidad el que más se repite dentro de un estudio. Aquí yo les puse un ejemplo, que Javier encuesta a 5 vecinos para saber cuántos hijos tienen y así poder repartir regalos. Y los resultados fueron 2, 3, 2, 1 y 2. Ya ese digamos que es la cantidad de hijos por familia que él encuestó. Si ustedes se dan cuenta, el dato que más se repitió fue el 2, ¿cierto? Y como es el que más se repite, ese sería la moda. ¿Ya? Solo con eso, basta con ver el dato que más se repite. No hay nada más que calcular. Para que se entienda dónde utilizamos la moda, en este caso fue en la cantidad de hijos por familia. Por ejemplo, cuando elegimos a nuestro presidente en nuestro país, también se elige a través de la frecuencia modal. ¿Por qué? Porque se va a elegir de acuerdo al que tenga más votos, si se dan cuenta. Entonces la moda, en este caso, viene a ser importantísima en ese sentido. Cuando nosotros tenemos que elegir algo por su mayoría de votos, por ejemplo, el mejor compañero, más adelante va a haber un ejemplo, no sé si ustedes lo vieron, como les mencionaba el presidente de Chile y muchos otros problemas más en donde se puede usar la moda, ¿ya? Más adelante tenemos la mediana, ¿sí? La mediana dice aquí que es el valor central o término central de una muestra, ¿ya? Una muestra de datos. Nosotros cuando tenemos una serie de datos, lo que tenemos que hacer para poder calcular la mediana, perdón, es primero ordenar esos datos que nosotros tuvimos de menor a mayor o de mayor a menor, no importa, pero tienen que ser de una de las dos formas, ¿ya? Si es de menor a mayor, como en el caso que está acá, dice que estas son las notas obtenidas por un estudiante en matemática, un 4, un 5, un 4 y un 7, y la ordenamos de menor a mayor,
me quedó ordenado como 4, 4, 5 y 7, lo que está ahí, ¿sí? Pero en este caso, para calcular la mediana, si ustedes se dan cuenta, tenemos 4 datos solamente. O sea, no hay ninguno que quede en el medio solito, sino que hay 2 datos que quedan en el medio, que es el 4 y el 5. Para calcular la mediana en este caso, lo que vamos a tener que hacer es calcular el promedio entre esos 2 datos. ¿Cómo se calcula? Acá abajito está explicado. Dice que tengo que sumar ambos datos, en este caso el 4 y el 5, los sumamos, eso nos da 90, y luego lo dividimos por 2, porque son 2 datos. ¿Sí? Bien simple. Sumamos los 2 datos del centro, los dividimos por 2, y aquí tenemos la mediana. Perdón, que tengo el pulso medio malo, pero no se piensen mal. Esa es la mediana. ¿Sí? 45. Es el dato mediano, que está justo en el centro de la muestra. Sigamos avanzando. Acá tenemos ahora la tercera medida de tendencia central más utilizada, y que en realidad es la que la mayoría de nosotros conocemos, y tiene que ver con el promedio, o la media aritmética, que tiene ese nombre. También lo conocemos como promedio, es lo mismo. ¿Ya? Dice acá que en una distribución de datos el promedio corresponderá a la suma de todos los datos, o sea que yo tengo que sumar todos mis datos y dividirlo por el total de datos. ¿Sí? Si yo tengo 4 datos, como en el ejemplo que aparece acá, dice que un equipo de fútbol ha anotado la siguiente cantidad de goles en 4 partidos. Ahí ya sabemos que son 4 datos. Eso es importante. En 4 partidos. Tenemos 3 goles, 2 goles, 0 gol y 1 gol. La pregunta es, ¿cuál es el promedio de goles de este equipo? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sumar esos 4 datos. 3 más 2 más 0 más 1, que me da un total de 6, y lo voy a dividir por la cantidad de datos, que son 4 datos, ¿ya? Porque fueron 4 partidos. Entonces, 6 dividido en 4 me da 1,5. Ese sería el promedio de goles de este equipo. 1,5. ¿Se entiende hasta el momento? Ya, y aquí viene lo que es la actividad. Me gustaría que vayan opinando o si les quedó alguna duda con respecto a eso. ¿Quiénes están acá presentes? Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. Karina. Sí. Cuéntame. No, era para saludarlo, que recién me conecté. Ya, ¿te perdiste la explicación? Sí, no, pero lo anoté. Ya, ¿lo entendiste? Sí. Había que sumar 3 más 2 más 0 y daba más 1, daban 6. Ya, eso es para calcular Los el 6 promedio. se dividían en los 4. ¿Sí? Claro, eso es para calcular el Los 6 se promedio. dividían por 4 ¿Sí? y daba 1,5 el Claro, promedio. ese es el promedio en este caso. ¿Todos entendieron cómo se calcula el promedio? Es como cuando calculan el promedio de sus notas. Ustedes suman todas sus notas y lo dividen por el total de notas. ¿Sí? Nada más. En la anterior había explicado la mediana. No sé si a alguien le quedó dudas con la mediana. No, Para que lo yo hable no ahora. alcancé a escuchar. Voy a ver el chat. Solamente saludos. Bueno, la mediana, yo les explicaba anteriormente a los chiquillos que tú tienes que ordenar tus datos de menor a mayor o de mayor a menor, cualquiera de las 2 opciones. Y una vez que tienes ordenados tus datos, elige justo el que está en el centro, en la mitad. Tiene que quedar la misma cantidad de datos para ambos lados. El problema es que cuando tenemos 4 datos, en el centro nos quedan 2 datos. Si tú ordenas 4 datos, al medio te van a quedar 2. Nunca te va a quedar uno solo. Entonces, esos 2 datos que quedan en el centro, yo los sumo y los divido por 2. Y ahí voy a tener la mediana. ¿Ya? Por si a alguien le quedó esa duda. A Jocelyn, tú tenías esa duda igual. Ahora, ¿qué pasa si tenemos 5 datos para calcular la mediana? Con los dedos. Tenemos 5 datos. ¿Ya? El dato que queda en el centro, esa va a ser la mediana. No hay nada que calcular. Inmediatamente el dato que queda en el centro es la mediana. Pero si tenemos 4 datos, o 6 datos, u 8 datos, cualquier número par, ahí me van a quedar siempre 2 datos en el centro. ¿Ya? Y esos 2 datos yo tengo que sumarlos y dividirlo por 2. Y así voy a tener la mediana. Y el otro dato estadístico era la moda, que en realidad era solamente contar nomás, el que tiene más. Lo que más se repite es la moda. Así de simple, no hay nada que calcular.
Por ejemplo, vamos a la guía de nuevo. Vamos a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si se puede ver cuando yo comparto, porque si no se puede, ¿se ve ahí? Sí, profe. Ya. Vamos a la actividad ahora y vamos viendo. Esta es la actividad, la primera. Dice ahí, en un curso del colegio se eligió a él o la mejor compañera y los resultados en detalle fueron los siguientes. Esto que aparece acá es como una pizarrita, ¿ya? Ahí están todos los nombres de los votos. En total dice que hubo 38 votos, más 2 estudiantes que no asistieron a esa clase. O sea, de 40 estudiantes votaron 38 y lo que aparece ahí son los resultados. De todo lo que está aquí en la pizarra, evidentemente el que más obtuvo votos es nulo. No es que haya un compañero que se llame nulo, solo que no quisieron votar por algún compañero y lo dejaron nulo. Si nosotros tuviéramos que elegir el mejor compañero, ¿cuál sería la medida de tendencia central más adecuada para hacerlo? ¿La moda, la mediana o el promedio? Esa es la primera pregunta. Entonces usted ahí, de acuerdo a lo que ya hablamos, para ustedes, ¿qué sería lo más adecuado? ¿O cuál debería ser el MTC? Cuando me refiero a MTC es medida de tendencia central. ¿Cuál es el MTC más adecuado para poder nosotros elegir el mejor compañero? La moda, que es el que más se repite, la mediana, que es el dato central, o el promedio, que es sumar todo y dividirlo por el total. ¿Cuál de esos tres debería ser, en este caso, el que deberíamos usar? ¿Ya? La moda. La moda, profe, ¿no? Está claro, ¿cierto? La moda. Ahora, según la moda, ¿cuál será el mejor compañero acá? A simple vista se ve. ¿Quién tiene más votos? Anita. Anita, ¿cierto? Por un voto ganó. Le ganó a Lucho y a Rumi. Ahora, la pregunta es la mejor compañera? ¿Así como la mejor de las mejores? ¿O solo porque tuvo un voto más? Porque tuvo un voto más. Claro. Entonces, así mismo elegimos al presidente nosotros. El que tiene más votos es el que gana. Pero si entramos a analizar esto, podríamos decir que los 4 son buenos compañeros, pues, ¿cierto? Está dividido el curso. Pero lamentablemente la moda es la que manda. Entonces, en este caso, la moda dice que Anita es la mejor compañera. Y simple y fin de la historia, ella es la mejor compañera. Porque tiene más votos y así tienen que ser, pues. Es imposible calcular un promedio acá, pues. Tendríamos que sumar los nombres y dividirlo por la cantidad de nombres y no se puede. Tendríamos que ver la mediana. En ese caso tendríamos que ordenar los 38 nombres que aparecen ahí y sacar el que queda en el centro. Pero puede salir cualquiera. Entonces acá es la moda sí o sí. Ahora la idea es que ustedes aquí puedan analizar también y puedan concluir algunas cosas, pero ahí ya no me meto matemáticamente, depende de su opinión de cada uno, ¿vale? Así que ahí vamos a avanzar. Vamos al siguiente. En este caso dice que con respecto a las elecciones presidenciales en nuestro país, ¿qué medida de tendencia central se usa para elegir al presidente de Chile? Lo acabamos de comentar. Ustedes ya deberían tenerlo claro. Y la otra pregunta. Los más votos, los que tienen más votos. Claro, y esa es una MTC. ¿Qué nombre tiene? La moda. Moda, mediano o media, claro. Ahora, ¿se podrían utilizar las otras dos medidas de tendencia central para elegir al presidente de Chile? No. Entonces ahí usted argumenta su respuesta. Si es sí, porque sí, y si es no, porque no. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Dice en el ejercicio 3, hablando del deporte de lanzamiento de la bala, ahí aparece Natalia Ducó, que es una representante chilena, observa los datos acerca de los lanzamientos y la distancia de un entrenamiento y responde. Aquí yo les coloqué el número de lanzamientos, que son 8, ¿ya? Ella realizó 8 lanzamientos, y abajito aparece la distancia que marcó cada lanzamiento, en metros. En el primer lanzamiento marcó 8,11 metros, y así sucesivamente. En el octavo, 7,94 metros. Si se fijan, en el cuarto lanzamiento tuvo un problemita, que se puede deber a que se le cayó la bala antes, tuvo algún problema con el brazo, no sé, cualquier circunstancia que le pasó que marcó tan poquito, ¿ya? Pero también se marca como un lanzamiento. Esto es como un entrenamiento que hizo ella.
De acuerdo a eso, dice, ¿cuál es la media o promedio del resultado de los lanzamientos del entrenamiento? ¿Qué tienen que hacer acá ustedes? Calcular el promedio. ¿De qué cosa? De todos esos lanzamientos. O sea, tendrían que sumar los 8 lanzamientos y dividirlo Por 8. por 8, porque son 8 lanzamientos. ¿Se entiende? Solo tienen que hacer ese cálculo, nada más. Después dice, ¿cuál es la mediana de los resultados? En la mediana, como bien dijimos al principio, tienen que ordenar de menor a mayor los 8 resultados, de menor a mayor, y sacar justo el que queda en el centro. Pero como son 8 lanzamientos, ¿qué pasaba con la mediana? ¿Cuántos valores van a haber en el centro? ¿Uno exclusivamente o dos? Dos. Van a haber 2 valores, ¿cierto? Porque son 8 lanzamientos, es un número par. Por lo tanto, el cuarto y quinto lanzamiento van a tener que promediarlo. Y ahí le va a salir la mediana. ¿Ya? Después dice, en el campeonato, Natalia Ducó podrá hacer 3 lanzamientos. ¿Se puede esperar que los resultados sean similares al promedio de los lanzamientos? Obviamente aquí para responder esta pregunta van a tener que tener el promedio calculado, que es lo primero que había que hacer. Y después dice, considerando la mediana de los entrenamientos, la mediana, que es lo que van a calcular acá, ¿cómo crees que serán los resultados de Natalia en el campeonato? Considerando ese valor que les dé ahí. Y ahí ustedes solamente responden de acuerdo a lo que les dio, su opinión. ¿Ya? Si se fijan, no hay mucho cálculo. Y más abajo dice, ¿qué medida de tendencia central es la más adecuada para promocionar el trabajo de Natalia en las próximas Olimpiadas? Ustedes promocionarían el trabajo de Natalia. Promocionar me refiero a que ustedes la van a publicar y van a decir, miren, esta es Natalia y estos son sus resultados al lanzamiento de bala. ¿Lo harían por la moda, la mediana o el promedio? Ahí El eso se promedio. lo dejo a su juicio. ¿Ya? Una ayudita como ejemplo. Ustedes como estudiantes para llegar a la universidad, ¿cómo los promocionan? ¿Por la moda de sus notas? ¿Por la mediana de sus notas o por sus promedios? Por los promedios. Ya, les dejo esa ayuda para que ustedes lo hagan la comparación porque en el deporte es muy parecido. ¿Sí? Vamos a la siguiente y última hojita. Acá aparecen 2 textos, uno más cortito que corresponde al del señor Nicanor Parra, que es un antipoeta, en el que dice que hay 2 panes, ¿sí? Usted se come uno y yo me como ninguno. Consumo promedio, un pan por persona. Lo que él dice está correcto, porque si sacamos el promedio es un pan por persona. Ahora, la frase que él dice es bien, bien compleja y tiene que ver mucho con el aspecto social que estamos viviendo o que se ha vivido en nuestro país. Dice, usted come 2 panes, o sea, hay 2 panes, usted come 2, yo como ninguno. Usted come 2, yo como 0. Pero en promedio comemos un pan cada uno. Entonces, de acuerdo a eso, y tiene que ver mucho con su opinión, chiquillos, no con cálculo, tienen que responder cuál es la reflexión que intenta mostrar Nicanor Parra con esta frase, y en su opinión, ¿será el promedio la mejor medida de tendencia central a utilizar para hablar de estos temas? ¿Sí? Con sus palabras, solo una opinión, no les pido cálculo. Y en la última es una noticia que apareció en el diario hace 2 años atrás, que es lo más reciente que podemos tener en datos, porque ustedes entenderán que el año pasado con el tema del estallido social, estos datos variaron mucho y este año con la pandemia es peor. Entonces tomamos estos datos como referencia. Y dice que el titular, fíjense bien el titular, según el Instituto Nacional de Estadísticas, el sueldo promedio en Chile fue de 554.000 pesos. El sueldo promedio. Ese es nuestro sueldo promedio. O sea, si todos ganáramos eso, felices, ¿cierto? Pero está hablando del sueldo promedio. Más abajo, en la letra chica, como siempre, dice el ingreso mediano, el que recibe un individuo representativo de la mitad de la población, llegó a los 379.000 y fracción, o sea, 380.000 pesos aproximadamente. Es el sueldo mediano. De acuerdo con esos datos y con lo que aparece un poco más abajo, que ustedes le pueden dar lectura ahí, ¿cuál es su opinión respecto del titular
de la noticia en comparación con lo que se plantea acerca del ingreso mediano. Tienen que ustedes analizar ahí. ¿Por qué en el título se habla del promedio, sueldo promedio en Chile, y más abajito el ingreso mediano aparece ahí como muy escondidito? Ustedes tienen que hacer ahí una pequeña comparación y opinar al respecto. ¿Cuál debiera ser el titular? ¿El sueldo mediano o el sueldo promedio? ¿Y cuál es, a tu juicio, la medida de tendencia central más adecuada para un mejor análisis de estos datos? Siempre que hablamos de sueldo, chiquillos, ¿qué es mejor? ¿Hablar del promedio o hablar del sueldo mediano, del ingreso mediano? A su parecer. Si ustedes se fijan más acá abajo aparecen datos. Por ejemplo, dice la mayor parte de la población, 18%, ocupada, percibió ingresos de 200.000 y 300.000, 18%. Le siguieron quienes obtuvieron ingresos en el tramo de 300.000 a 400.000 con un 17%. Aquí ya tenemos el 35% de la población. Y entre 400 y 500.000, otro 12%. O sea, aquí ya alcanzamos el 50% de la población, que no alcanza a ganar 500.000 pesos. En contraste, el 12% de los ocupados tuvo ingresos mayores a 1 millón y solo el 1,5% sobre los 3 millones. Estamos hablando que un 13% de las personas gana más de 1 millón. El resto está muy por debajo. Y nos dicen que el sueldo promedio es de 550 y tantos mil pesos. Entonces, de acuerdo a esa noticia, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan? ¿Está bien que se nos informe de esta manera? ¿Está mal? ¿Y por qué está mal? Y si está bien, ¿por qué está bien? ¿Sí? Si se fijan, esta guía tiene que ver mucho con la crítica a la que tendríamos que llegar a hacer nosotros a cómo vivimos nuestra sociedad, a cómo se nos informa, a cómo los medios de comunicación de repente tergiversan la información para que traten de engañarnos de alguna manera. Y la estadística es una herramienta fundamental para poderlo entender. Entonces es muy necesario que ustedes puedan, ojalá, ponerle harto ñeque a esta guía, porque de verdad que es una guía muy distinta a la anterior. Aquí sí se puede ver realmente cómo la matemática nos sirve para enfrentarnos a las cosas cotidianas, más que hacer cálculos, sino que a opinar. ¿Sí? Es muy difícil de repente encontrar una matemática que nos permita opinar, y esta es la matemática que sí nos permite hacer eso. Entonces aquí les pido por favor, chiquillos, que traten de hacer todos su mejor esfuerzo. La materia es muy simple, las 3 medidas de tendencia central que repasamos son simples, así que si tienen duda, aprovechemos estos 6 minutos que nos quedan para, más que todo, repasar esas 3 medidas, o si tienen duda con la guía, si les quedó alguna duda en las preguntas. Dejo abierta la palabra. Profesor, una Profe, ¿a qué hora va a consulta. subir? Karina. ¿Cómo se llama? Las tareas que van a empezar a mandar ahora va a ser sobre esto, ¿cierto? Como que va a cambiar, digamos, la materia, ¿o no? Es que todas las unidades son distintas. Esta unidad correspondía a estadística. ¿Sí? Ah, Y entonces la la otra va a ser cuarta prueba que nos diferente. queda, que es la última después de esta, estamos viendo la propuesta de poder hacer algo un poco más accesible. Quizá puede ser parecido a esto. Si les gusta, podemos profundizar más en esto. La idea es que recojamos opiniones igual después de esta materia, y quizás sea fundamental poder ahondar en esto. Quizás es una buena opción. ¿Sí? Si les interesa. ¿Y cuántas notas quedan, profesor, con ustedes? ¿Perdón? ¿En matemática? ¿En matemática cuántas notas quedan por poner todavía? Aparte de esta, una más. De esta Esta es la guía tercera. que está haciendo ahora. Esta es la tercera y nos Ah, faltaría solo la cuarta después. ya. Ya, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, chiquillo? ¿A qué hora va a Seba, subir el video? dime. ¿A qué hora va a subir? ¿A qué hora va a subir el video? Este video, por lo que me dijeron, queda bastante pesado, porque media hora pesa harto, y va a ser por Drive, y eso se va a tener que subir a YouTube. Así que lo más probable es que mañana esté disponible en YouTube, en el canal del colegio. Yo porque no creo que alcance a hacerlo todo video porque un rato más me tengo que ir a trabajar. La tarea es hasta el domingo, hasta el lunes, no hay problema. ¿Ya? Ya. Así que no hay problema, eso sí. Dime, Karina.
como todos los meses, la otra semana todavía se puede entregar, ¿cierto? Porque como dice que la última semana es para recuperar, ¿o no? Sí, la otra semana es recuperación. Y bueno, aparte de esta tarea, que es la tercera, van a tener la opción de recuperar la prueba anterior, que era la de funciones cuadráticas. Que si no la han hecho, yo voy a hacer una prueba, la misma, pero adaptada para que la puedan resolver mejor. Y va a contener solamente gráficos resueltos en donde ustedes van a tener que responder preguntas, si es que no la hicieron, ¿vale? Para que los que están acá tengan esa posibilidad. Esa es la primera nota que había, ¿cierto? La segunda nota. La primera va, bueno, ahí le vamos a hacer llegar con los tutores una nueva propuesta, ¿ya? Para que vean cómo recuperar esa primera. Sí, ¿Vale? porque el profe ya nos envió las notas y a mí me falta una en matemáticas, la primera creo que Sí, esa no la hice. sí. ¿Será de eso Y de la la primera se va a recuperar con, bueno, la propuesta que tenemos es recuperar la primera con la segunda, ambas juntas, en una sola. Así que si alguien Profe, tiene la segunda, lo más probable es que le aparezca la misma nota en la primera, pero eso lo vamos a resolver mañana y se lo comunicamos con sus tutores, ¿vale? Ah, ya, profe. ¿Ya? profe, yo tengo una pregunta. Jocelyn, dime. Las personas que enviaron los trabajos medio atrasados, ¿es igual? ¿Le saca la nota ahora igual? Sí, esta semana, la otra semana también, y no hay baja de nota, así que se revisa tal cual como si hubiese sido al día. Ah, ya, porque yo tengo mi justificativo con el profe, con mi tutor. Ya, no hay problema. Entonces envié súper tarde unos trabajos. Sí, no hay problema, no te preocupes. Ah, ya. Gracias. Ya, ¿alguien más, chiquillos? Porque ahora viene la de séptimo y nos queda un minuto. No, pues, ¿Todo yo no bien? tengo más dudas, por lo menos. Sí. ¿Quedó clara la guía entonces? Sí. ¿Sí? Ya, los que están con el micrófono apagado, por último, escriban en el chat, todo bien. Ok, para que yo me vaya tranquilo. Sí, profe, está todo bien. Yo ¿Todo no bien? activo Ya. mi micrófono, Todo bien, que los profe, chicos gracias. gritan. Sí, no, sí lo entiendo. Ya, muchas gracias. Profe. Genial. Ya, entonces ojalá nos podamos ver más en la próxima clase y ojalá les haya servido esta ayuda. Es distinto a ver un video grabado y con la voz Siempre chillona, va a ser, con la voz de ardilla. profe, una Dígame. consulta, una última Sí. consulta. ¿Siempre ahora van a empezar sus clases online sobre los trabajos que Sí, manden? sí, todo lo que queda. ¿Sí? Todo lo que queda, así que no hay Ah, problema. ya. Y cualquier cuánto duda les voy a queda estar atento con los tutores, ¿ya? Que se nos Ya, está Ya. profe. acabando la hizo cortita. Ya, Sí, para la otra ya, vez profe. puede que la estiremos 10 minutitos más, ¿vale? Ya, Ya. profe. Ya, cuídense, que estén bien, un gusto Igual. Chao, verlos. profe, que esté bien. Ya, Cuídese. chao, Chao, chao. profe. Chao, chao.